total de la población por 248, hallamos una cuota, y esa cuota, en cada provincia, vamos a dividir la población de esa provincia entre esa cuota y nos va a dar un número de diputados, que son los que se van a adjudicar a esa provincia. Pero esa es la parte entera, porque luego van a salir decimales y se van a quedar diputados sin atribuir. Por eso el último apartado del 162.2, el apartado C, dice: los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente obtenido conforme al apartado anterior tenga una fracción decimal mayor. Es decir, dividimos la población de derecho de todas las provincias entre 248. Hallamos una cuota. Esa cuota, en cada provincia, dividimos la población de derecho de la provincia entre esa cuota y nos va a dar un número entero con unos decimales. El número entero ya es un número de diputados de esa provincia, añadidos a los dos que ya va a tener, en todo caso. Como con eso no vamos a distribuir los 350, los que queden se van atribuyendo a los que tengan una parte decimal más elevada. Bien, pues este es en esencia la distribución, ojo, de los escaños. Ahora ya sí vamos a la fórmula. O sea, con esto ya sabemos cuántos escaños le corresponden a cada provincia. ¿Es una distribución equitativa? No del todo. ¿Por qué? Porque resulta que en España tenemos provincias muy poco pobladas, que tal vez sobrepasan en poco los 100.000 habitantes. Y otras provincias que tienen, como Madrid, 4 millones de habitantes o más. Bueno, pues significa que con este sistema las provincias menos pobladas van a estar sobre representadas. ¿Por qué? Porque con esos dos, hay provincias que con los dos que se atribuyen en función de la población ya están sobre representadas. Porque luego, en función de la población, les va a corresponder uno o a veces ninguno. O sea, hay provincias que se pueden quedar exclusivamente con los 2 diputados que les corresponden a toda provincia. Lógicamente están en esa medida sobre representadas, como puede ser el caso de Soria. Esto cada elección puede variar, pero Soria ha llegado a elegir 2 diputados, otras veces 3, Teruel, o en Castilla-La Mancha, por Guadalajara o Cuenca, 3 diputados. Normalmente, pues decimos, es muy poca representación, o sea, muy pocos escaños, pero en realidad están sobre representados porque casi todos tus escaños te corresponden no por criterios poblacionales, sino por ese mínimo. Pero bueno, con esto ya sabemos cuántos diputados elige cada provincia, pero no sabemos cómo se van a elegir. Bien, pues para esto tenemos un sistema que se llama la regla D'Hondt, que lo voy a escribir porque lo he visto escrito mal tantas veces que es una pena. Se escribe exactamente así, porque es el nombre, el apellido en este caso, de un matemático belga que es el que inventó esta fórmula. Esta fórmula es una de las fórmulas proporcionales, es uno de los sistemas proporcionales, no el único. Hay un sistema mucho más proporcional que es el sistema de resto mayor, y hay otros sistemas que dentro de la proporcionalidad acentúan unos u otros efectos. Hay un libro, aquí he mostrado hoy varios, pero en fin, no me viene a la mente otro que es imprescindible para el que quiera profundizar en el tema electoral comparado, es decir, de sistemas electorales comparados, que es un libro de Dieter Nolen, que se llama Sistemas, es uno de los mejores expertos en sistemas electorales comparados. Nolen, el nombre Dieter. Y aquí y en este, bueno, como muchos otros, se analizan otros sistemas electorales. Lo que quiero decir es que la regla D'Hondt en el Congreso es un sistema como fórmula razonablemente proporcional. Razonablemente proporcional. No es el más proporcional, que es el de resto mayor, pero incluso hay otros sistemas luego que pueden acentuar más, no tanto la proporcionalidad, sino el favorecer dentro de un sistema proporcional a los partidos más votados, ¿no? Es decir, que la proporcionalidad no sea estricta. Pero bueno, vamos a explicar en qué consiste este sistema, que con que entendamos esto podremos, o sea, tendremos ya el punto de partida para luego llevar a cabo la valoración, ¿no? Además, esa valoración pues se tiene que hacer conociendo cuáles pueden ser otras alternativas. No es complejo, pero en fin, para entenderlo, o para entenderlo de una manera más gráfica, más visual, la propia ley, yo no voy a hacer aquí un cuadro porque me remito al que establece la propia Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el artículo 163, que dice: la atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas. A. No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
Esto es lo que se llama una barrera electoral. Barrera electoral quiere decir que las candidaturas que estén por debajo de un umbral ya no van a entrar al reparto. Esto no forma parte de la regla DON, sino que es un añadido que la ley electoral establece que muchos sistemas o muchas leyes electorales suelen establecer una barrera. Es decir, bueno, no entra usted en el reparto si no tiene un porcentaje mínimo, que en este caso es el 3%. Se ordenan de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas, es decir, una vez que hemos eliminado los que no tengan el 3%, ponemos los votos en una misma columna, de mayor a menor, los votos de las distintas candidaturas. Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etc., hasta el número igual de escaños correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. La propia ley, como digo, establece un ejemplo práctico. Y luego, los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. Por lo tanto, no requiere ningún tipo de operación complejísima, simplemente dividir los votos de cada candidatura entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, hasta el número de diputados. Por ejemplo, la provincia de Toledo elige 6 diputados, pues para aplicar la regla DON tenemos que dividir los votos de cada partido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nos fuéramos a Madrid, que puede elegir más de 30 diputados, ¿no? Depende de la población de cada momento, 34 diputados, por ejemplo, pues tendríamos que dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, así hasta 34, con lo cual tendríamos 34 columnas. En cambio, en la provincia de Toledo tendríamos 6 columnas. Esto lo vamos a hacer, por supuesto, en clase, no lo voy a hacer aquí, pero me remito al ejemplo de la ley. En clase sí, porque vamos a hacer un ejemplo práctico basado en los resultados electorales. Bien, ya tengo una columna con los votos de cada partido en orden decreciente y sucesivas columnas con ese número de votos dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, pues esos cocientes elijo los más elevados hasta completar el número de diputados. Si es Toledo que tiene 6 ahora mismo, pues los 6 cifras más altas son los 6 escaños que pueden corresponder a, lógicamente casi siempre, a los partidos más votados. Bien, como decía, bueno, también hay una regla para los empates, esto es importante, el apartado D del mismo artículo 163.1 que estamos comentando. Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá al que mayor número total de votos hubiera obtenido. Empatamos en un cociente, pero el primer escaño del empate se lo damos al que tuviera mayor número total de votos. Pero ¿y si las dos tuvieran el mismo número total de votos? Pues también lo ha previsto el legislador. Si hubiera dos candidaturas con igual número de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. Así que habría que hacer un sorteo para poder desempatar. Bien, los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudicarán a los candidatos incluidos por el orden de colocación en que aparezcan. Y el apartado segundo, en las circunscripciones de Ceuta y Melilla será proclamado electo el candidato con mayor número de votos hubiese obtenido. O sea que en las circunscripciones de Ceuta y Melilla el sistema electoral del Congreso es mayoritario puro también, porque, vamos a decirlo, es una cosa muy sencilla, cuando solo se elige un diputado en una circunscripción, no hay más sistema que el mayoritario puro, es decir, el que tenga más votos gana, no tiene más. Cuando se eligen varios es cuando entran en juego distintas fórmulas. En las provincias, tanto en las peninsulares como en las insulares, ¿qué efectos produce este sistema? Ha sido muy criticado y ha sido muy criticado porque produce algunas distorsiones que vamos a analizar. Bueno, primero, favorece claramente a los partidos más votados y segundo, pues a veces produce distorsiones. Yo creo que estas distorsiones, incluso el propio favorecimiento a los partidos más votados, no es una consecuencia necesaria o no tanto de la regla como de la circunscripción provincial, con provincias realmente pequeñas en cuanto a población y en cuanto a número de escaños. Si antes hemos dicho que hay provincias que eligen 2 diputados o eligen 3 diputados, es dificilísimo que exista ahí una proporcionalidad. En un sistema como de partidos, como el que tenemos ahora mismo, en el cual tenemos 4 grandes fuerzas políticas a nivel nacional, si solo se eligen 3 escaños, pues la cuarta ya se va a quedar fuera, eso seguro. Y si esos 3 se reparten entre las otras 3, 1, 1 y 1, pues eso no va a ser muy proporcional, porque a lo mejor una fuerza tiene muchos más votos, pero tiene los mismos escaños la primera que la tercera. Pero si la primera alcanza 2 y la segunda 1 y la tercera 0, tampoco va a ser muy proporcional, porque la primera va a tener el doble que la segunda
la tercera se va a quedar con 0, es decir, sin escaños, a pesar de tener a lo mejor un porcentaje de votos significativo. Lo que quiero decir es que hay demasiadas provincias con demasiados pocos escaños, es decir, un número demasiado limitado de escaños, que es lo que principalmente dificulta la proporcionalidad. Luego, por otro lado, al ser circunscripción provincial, pues resulta que aquellas fuerzas políticas que concentran sus votos en unas pocas provincias, porque por ejemplo solo se presentan en una comunidad autónoma, o solo tienen una representación importante en una comunidad autónoma, van a aprovechar más los votos al tenerlos concentrados que aquellas otras que pueden tener un número de votos igual o incluso bastante superior, pero repartidos entre las 50 provincias, en ninguna de ellas van a obtener, o en casi ninguna, van a obtener representación, porque nos estamos dando cuenta de que esto que he dicho de los tres escaños puede parecer más o menos excepcional, pero si ya metemos todas aquellas provincias que tengan 4, 5, 6, 7, donde el problema todavía se produce, aunque en menor medida, pero todavía se produce, normalmente los expertos dicen que tiene que haber más de 7 diputados para que una proporcionalidad funcione. Bueno, pues resulta que tenemos prácticamente 30 provincias españolas que tienen un número bajo de diputados, es decir, por debajo del umbral donde se aseguraría la proporcionalidad. Entonces, fuerzas que estén en tercero o cuarto lugar consiguen escaños en muy pocas provincias. Bueno, por supuesto, en el Senado, que es un sistema mayoritario, ni que decir tiene que esto va a ser para la primera y la segunda fuerza política en cada provincia. Normalmente se va a llevar 3 la primera y 1 la segunda. Pero el Senado es mayoritario, no representa a la población sino los territorios. El Senado tiene, en fin, otra serie de críticas, otra serie de reflexiones que hacer, que pueden ir mucho más allá de la forma de su elección, como son sus propias funciones constitucionales y su conversión en una auténtica Cámara de Representación Territorial en función de ello. Tanto para el Senado como para el Congreso, yo creo que un paso muy razonable en este momento y muy positivo sería el tránsito a la circunscripción autonómica, ¿no? Esto en el Congreso aumentaría notoriamente la proporcionalidad. Es verdad que hay comunidades autónomas uniprovinciales cuyo número de escaños todavía pues, sería limitado, pero incluso así mejoraría, ¿no? Incluso así mejoraría y desde luego a nivel global mejoraría de una manera muy notoria. Pero bueno, ahí está en juego ahora mismo en el debate público la revisión del sistema electoral. De hecho, en el acuerdo que propició la investidura del último gobierno por las fuerzas que le apoyaron, acordaron esta revisión, pero no está muy claro o no se sabe muy bien en qué línea va a ir, ¿no? Porque puede ir en una línea de establecer una mayor proporcionalidad entre votos y entre escaños, pero también puede ir en una línea diferente, ¿no? Algunos países donde se ha producido una cierta atomización del voto y de los propios partidos, pues lo que se ha hecho es reformar el sistema electoral, antes al contrario, para favorecer muy notoriamente al partido que gana las elecciones, de tal manera que se favorezca la gobernabilidad, ¿no? Pero bueno, eso es es simplemente una reflexión que tiene que estar ahora en el debate público para ver pues, por dónde tienen que ir estas líneas. Desde luego, lo que sí es cierto es que se producen a veces desajustes que ni siquiera se pueden defender en favor de la mayor gobernabilidad o de la mejor gobernabilidad, sino simplemente que hay fuerzas políticas, con independencia de que se favorezca o no a los más votados, hay fuerzas que salen muy perjudicadas en comparación con otras cuyo porcentaje de votos pues es muy similar, ¿no? Por lo tanto, desde luego que el sistema electoral es algo cuya reforma puede considerarse. Pero en fin, esto lo dejo como tema para debate que bien podríamos llevar a cabo dentro del aula. Bien, con lo cual podríamos pasar al siguiente apartado que tiene que ver con el procedimiento electoral. El procedimiento electoral viene regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Podemos decir que tiene estas fases que aquí vemos, que vamos ahora a analizar, a describir con mucha brevedad, ¿no? Remitiéndonos, como siempre, a la bibliografía y el manual para ampliación de este tema. Las fases. El procedimiento electoral sería, por lo tanto, la ordenación temporal del propio sistema electoral.
esta ordenación se produce en una serie de fases. La ley electoral contiene unas normas generales sobre procedimiento electoral para todas las elecciones y luego contiene unas normas específicas también pues, para el Congreso y para el Senado. Las normas generales están, como ya hemos dicho, en el título primero. Vamos a referirnos muy brevemente a ellas con las especialidades que pueden corresponder para el caso del Congreso. En primer lugar está la convocatoria. La convocatoria de las elecciones, tal y como está regulado en la actualidad, con alcance general, se va a producir 54 días antes de la celebración de las elecciones. La Constitución da un margen y la ley electoral pues, lo establece de esta manera. Ha habido una reforma que permitiría que en el caso de la convocatoria automática de elecciones cuando el Congreso no ha sido capaz de elegir a presidente, esto lo veremos en su momento, esto se pudiera abreviar. Ustedes sabrán que en el año 2016, si hubieran tenido que volver a convocar nuevas elecciones, se celebraron en junio, si hubieran tenido que volver a convocar, pues el calendario las habría llevado a la Navidad, ¿no? Y como ya son elecciones donde se celebrarían con un periodo de tiempo tan próximo, para no prolongar la campaña, etcétera, etcétera, se reformó la ley permitiendo acortarlo. Pero dejando ese supuesto excepcional, la convocatoria se va a producir 54 días antes de la celebración de las elecciones. Esto viene medido por la legislatura, que es de 4 años, que sería el tope máximo. Es decir, por lo tanto, las elecciones solo se pueden convocar, es decir, tienen un tope máximo para su convocatoria, que es justo a los 4 años desde que se constituyeron las cámaras en las elecciones anteriores, ¿no? Entonces ahí sería el tope máximo. Pero las elecciones se pueden adelantar, ¿no? De hecho, aunque sea por semanas, pues casi siempre este adelanto se produce y por lo tanto el presidente del gobierno, que es quien disuelve las cámaras y aprueba el decreto de